Muy buenos días, mis queridos estudiantes, internautas, estudiantes de medicina, physician assistants, nurse practitioners, premédica, enfermería, cualquier campo de la salud. Les habla su amigo el doctor Julio Manuel Martínez Echevarría, dándoles la bienvenida hoy, jueves 5 de marzo del 2026. Y hoy vamos a discutir una serie de casos en el área de embriología y genética. Y esta vez decidí hacer algo distinto. Voy a cubrir mm, las preguntas y los casos consolidados. A ver cómo funciona esto. Algo nuevo con lo que estuve trabajando durante los últimos días. La última vez que discutimos el casos y preguntas de embriología y genética fue en octubre 3 del año pasado, de acuerdo a mi bitácora. Así es que comenzamos con un caso de un muchachito, una niña que diga de 4 años, con microcefalia, labio superior delgado, un puente nasal bajo y dificultades conductuales. ¿Cuál sería la causa materna más probable de estos hallazgos? ¿Sería un déficit de ácido fólico, un diabetes mellitus mal controlada, o un abuso de alcohol, o tabaquismo, o sífilis genética? Vamos a partir de esas cuatro mentiras, de esas cinco premisas. Niña con 4 años de edad, microcefalia, labio superior delgado, puente nasal bajo, dificultades conductuales. Y si pensamos eh, esto detenidamente, esto es síndrome de alcoholismo fetal, abuso de alcohol. ¿Por qué es abuso de alcohol y no otra cosa? El cuadro de microcefalia con un labio superior delgado y un puente nasal bajo, más alteraciones conductuales, es el patrón clásico del síndrome de alcoholismo fetal. Eh, ¿Por qué no es nutrición inadecuada ni tabaquismo? Aunque sí pueden asociarse a problemas del crecimiento y desarrollo, pero no a un patrón característico como el que aparece aquí, principalmente en la microcefalia. Sífilis congénita puede causar retraso mental, pero con manifestaciones variables que no se presentan en este caso. Diabetes gestacional mal controlada en el texto que se menciona aquí no causa retraso mental. Eh, el retraso mental aquí sería por la microcefalia, que se atribuye al síndrome de alcoholismo fetal. Eh, y si ustedes analizan con cuidado esta premisa, ah, recuerden que el síndrome de alcoholismo fetal en los niños se va a presentar con dismorfología facial, que es bien característica, y alteraciones conductuales. ¿Cuál es la teratogenia envuelta en el síndrome de alcoholismo fetal?
Claro, necesitamos que haya consumo materno de alcohol durante el embarazo y los hallazgos claves. Esta premisa, este caso es típico, con microcefalia, labo superior delgado, puente nasal bajo, eh, retraso del crecimiento, déficit cognitivo de leve a moderado, la habilidad emocional, impulsividad. eh, Vamos a acordarnos de estas perlas. Dismorfología facial, característica más alteraciones conductuales, más alcohol, son producidas por el alcohol. Tabaco y desnutrición no producen este patrón facial. Eh, y vamos a acordarnos de la embriología del sistema nervioso. Por ejemplo, defectos del tubo neural como anencefalia, acrania, espina bífida, eh, afectados durante los momentos críticos de los días 20 al 40 post-fecundación, y hay un fallo en el cierre del tubo neural entre el día 23 a 26. Eh, ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo podríamos encontrar defectos en un tubo neural? Alfa-fetoproteína, ¿verdad? Materna y ultrasonido confirmado. Eh, Esto es para, alguien me había preguntado y se me había olvidado contestar esa pregunta. Cuando estuve discutiendo, cuando estuve formulando el caso con un compañero, pues decimos, oye, si alguien pregunta esto, bueno, muy buena, muy buena pregunta. Eh, es una muy buena pregunta, es una muy buena observación, aunque lo cubro en la segunda pregunta. Francamente, pues fue que mi compañero brincó he jumped the gun, como decimos en buen español, ¿no? Eh, en el segundo caso, por ejemplo, y espero no estar confundiéndolos, en el segundo caso tenemos eh, un recién nacido que presenta ausencia congénita de la bóveda craneal con tejido cerebral rudimentario. ¿En qué periodo del desarrollo ocurrió el error morfogenético? Día 1 al 10 por fecundación, día 20 al 40 por fecundación, semanas 10 a la 12, segundo trimestre o durante el parto. Y eso lo acabo de contestar hace unos segundos atrás, pero vamos a ampliar un poquito la respuesta. Eh, Días 20 a 40 por fecundación. ¿Por qué es correcta esta? Porque la anencefalía craneal es un defecto por fallo de cierre del tubo neural. Eh, y encontramos un error morfogenético entre los días 20 y 40, en especial del 23 al 26. Los días del 1 al 10 post-fecundación corresponde a la formación e implantación del blastocito, no al cierre del tubo neural. Y las otras, cualquier otra alternativa, como por ejemplo, estoy mirando nuevamente cuáles eran mis alternativas aquí. eh, Semanas 2, 10 a la 12, segundo trimestre o durante el parto, pues es eh, imposible que ocurra y voy a explicar por qué. Son demasiado tardías, especialmente un tramo del parto. El evento ocurre temprano en la organogénesis del tubo neural. Recuerden eso. No ocurre ya cuando han pasado semanas de, de gestación, etcétera, etcétera. ¿Ok? En el tercer caso del día, tenemos otro niño de 12 meses que presenta múltiples fracturas con traumatismos mínimos y escleróticas azules. ¿Qué proteína estaba afectada? Pensamos en elastina, fibrilina, colágeno tipo 1, queratina, tubulina.
¿Cuál proteína fue afectada en este caso? Sería el colágeno tipo 1. Múltiples fracturas con traumatismo mínimo más escleróticas azules equivale a osteogénesis imperfecta. Yo creo que yo discutí este caso anteriormente. Se especifica, si van a todos sus textos de referencia, que todos los tipos afectan la síntesis de colágeno tipo 1. Fibrilina está asociada al síndrome de Marfan, no a osteogénesis imperfecta. Queratina está relacionada con hiperkeratosis epidermolítica, y esto realmente es un distractor. Elastina y tubulina no se vinculan con este fenotipo de fragilidad ósea. Entonces, ya que mencioné fibrilina, vamos al caso número 4. Yo te digo, estamos haciendo esto hoy de forma casual, cubriendo casos y preguntas a la misma vez. Un chico, un hombre alto con aracnodactilia, desarrolla disección aórtica a los 26 años y el defecto molecular más probable afecta al ¿qué? Colágeno tipo 3, elastina, fibrilina, miocino o distrofina. Y en este caso es la fibrilina tipo 1, fibrilina 1. ¿Por qué es la fibrilina 1? Talla alta, un tío grande, alto, aracnodactilia, dedos bien largos, disección aórtica, aortic dissection, Marfan syndrome. ¿Y qué produce esto? Una mutación en la fibrilina 1 como causa FBN1. El colágeno, eso estaría relacionado más con Ehlers-Danlos u osteogénesis imperfecta, no amalfan. Distrofina está vinculada a distrofia muscular. That one is a pretty giveaway. Distrofina. Tal vez es la más fácil que existe en todo el campo de embriología y genética, y tal vez por eso es que no la preguntan, porque es bien obvia. En el siguiente caso, sería el caso número 5, paciente con manchas de café múltiples, café con leche, coffee olat y neurofibratomas cutáneos. El conducto genético normalmente cumple, el producto genético, perdón, normalmente cumple ¿cuál función? Activar el RAS, inhibir el RAS mediante actividad del GAP o fosforilar tirosinas o regular el ciclo celular vía P53 o activar la neurofibromatosis NF rayita KB. Y eso es lo que yo estaría francamente interesado en auscultar, porque esa es la contestación. Inhibir el RAS mediante actividad del GAB, porque en neurofibromatosis tipo 1 la proteína neurofibromina pertenece al GAP que inactiva el RAS-P21 y esto se afirma. eh, las otras rutas, NFKB, eso fue un distractor, se describen como no asociadas a la patogénesis de neurofibromatosis tipo 1. En el sexto caso, ¿cuál neoplasia maligna tiene mayor asociación con neurofibromatosis tipo 1? Ya que estamos hablando de esto. Gliastoma multiforme, ganglioneuroma, neurofibrosarcoma, carcinoma escamoso, cistoadenocarcinoma seroso, eso sería un cistoadenocarcinoma seroso. ¿Cuál de todos estos sospechosos, que son neoplasias malignas, tiene mayor asociación con neurofibromatosis tipo 1? Y este es el sexto caso del día. Y en este caso, vamos a pensar en el neurofibrosarcoma. Es una complicación importante de la neurofibromatosis 1, que es la transformación maligna a un neurofibrosarcoma. Los otros tumores que mencioné se mencionan como no asociados en el contexto de este caso. Eh, Estamos dando un repaso genérico, general hoy.
Sorry for the half-ass responses, pero son preguntas que he recibido eh, desde octubre a hoy. Estoy aclarando todo esto. So this is more like a review. Tenemos cubriendo hoy más un repaso que cualquier otra cosa basada en preguntas que me han enviado. Una mujer embarazada si una mujer embarazada que tiene niveles elevados de alfa-fetoproteína sérica, ¿cuál es el defecto fetal más probable? Y sería ¿qué? Piensa en síndrome de Down, cardiomiopatía congénita, espina bífida, génesis renal bilateral o onfalocele cerrado. Y esto es una pregunta clásica. This is high yield stuff, señoras y señores, mis queridos amigos. Esto es cosas que se supone que sepamos ya al tiro. Esto es espina bífida, que es un defecto del tubo neural. El cribado de la alfa-fetoproteína materna se usa para detectar defectos del tubo neural y se especifica en cualquier texto y se menciona que detecta prácticamente todos los fetos anencefálicos. Las otras alternativas, las demás proteínas no se afectan significativamente por un defecto del tubo neural. Eh, So, this is high yield stuff, lo que estamos discutiendo ahora mismo. Eh, el caso número 8, el caso número 8, pregunta 8, un lactante presenta infecciones respiratorias, un lactante, un bebé, infecciones respiratorias frecuentes, recurrentes, esteatórrea y prueba de sudor positiva. ¿Cuál es el mecanismo? Y aquí les tiro una curva de la esteatórrea. A alguien le preguntaron eso, un examen. Déficit de sales biliares, falta de secreción de enzimas pancreáticas, sobrecrecimiento bacteriano o atrofia intestinal. Y por último, sería un déficit de kilomicrones. Eh, mm, en realidad, esto es una falta de secreción de enzimas pancreáticas. Fibrosis quística o cística con secreciones, produce secreciones espesas que llevan a una obstrucción de conductos pancreáticos que lleva a no llegan las que sucede entonces, no llegan las enzimas digestivas a donde, al intestino. ¿Y qué produce esto? Esteatorrea. Así mismito, en ese mismo orden. Falta de secreción de enzimas pancreáticas. En la presencia de fibrosis cística se producen secreciones espesas que, que producen una obstrucción de conductos pancreáticos. Entonces, ¿qué sucede? No llegan las enzimas digestivas al intestino y esto conlleva a la esteatorrea o a la esteatorrea. Los otros casos, pues, no serían más casos dietéticos. No es dieta sobre crecimiento bacteriano ni nada de esas cosas. Esos son distractors. A otro estudiante me le preguntan. Estas son preguntas que me han enviado estudiantes también. ¿La proteína afectada en una enfermedad del paciente anterior que mencionamos corresponde a qué? Receptor de tirosina quinasa, el canal iónico de membrana, transportador mitocondrial, ATPasa de sodio potasio o el receptor nuclear. ¿Qué carajo está envuelto aquí? ¿Verdad? Canal iónico de la membrana. El gen CFTR codifica un canal de cloro dependiente de ATP en la membrana. Así es que CFTR, canal iónico, no, esto no corresponde al transportador mitocondrial, ni a la ATPase, ni a la bomba de sodio, potasio, etcétera, etcétera. Pregunta número 10 del día, o caso número 10 del día, whatever. Un niño con colesterol total de 820 miligramos por decilitro y santomas tendinosos, ¿qué proteína estaría alterada aquí? Y esto también parece más bien en un repaso de, aparte de embriología y genética, estamos hablando también.
tirándole duro fuerte a la bioquímica, ¿no? ¿Qué proteína está alterada? APOE o la LCAT o la lipasa lipoproteica o el receptor de LDL o el receptor de HDL. El nene tiene colesterol, un niño con de 820 miligramos por decilitros. Piensen esto con lógica. Vamos a pensarlo lógicamente, porque realmente un colesterol así yo lo espero en alguien, en un adulto, ¿no? Esto es el receptor de LDL. Pudimos haber cambiado la pregunta y poner un adulto. Eh, hipercolesterolemia o hipercolesterolemia, pero realmente no tiene el acento en la I a lo último. Hipercolesterolemia familiar autosómica dominante por una mutación del receptor del LDL. Esto es high yield, con colesterol total muy alto, produce santomas. eh, no se va a atribuir este cuadro clínico con el fenotipo del APOE o HDL ni a otras enzimas. Aquí la clave, mis queridos estudiantes, es el receptor LDL. This is high yield. Vuelvo y repito, en nuestro repaso de hoy estamos cubriendo high yield stuff en genética y embriología. ¿Ok? El caso 11. Un niño presenta deterioro neurológico progresivo, ceguera y muerte temprana. Laboratorio presenta con una disminución en la exosaminidasa A reducido. ¿Cuál fue el mecanismo patogénico en este caso? ¿Sería una formación de producto metabólico anormal o un defecto en la síntesis de esfingolípidos o una acumulación de sustrato no metabolizado o una disminución del uso del producto final o una apertura del poro mitocondrial? What the heck happened here? ¿Qué pasó aquí en este caso? Aquí hubo una acumulación de sustrato no metabolizado, no metabolizado. Tay-Sachs tiene una disminución, es clásico en la exosaminidasa A, que lleva a una acumulación del GM2 por por una falla de degradación liposomal, perdóname, lisosomal, no liposomal. Eh, las otras alternativas en el diagnóstico diferencial no explican la patogénesis del cuadro, porque la idea general, la idea central aquí es la acumulación de sustrato no metabolizado. En el caso número 12, la enfermedad, mencioné Tay-Sachs. Ya que mencioné Tay-Sachs, el Tay-Sachs sigue ¿cuál patrón de herencia? Autosomal, autosomática, autosómica dominante, autosómica recesiva, ligada al gen 10 dominante o ligada mentira, ligada al X dominante o ligada al X recesivo o es mitocondrial. ¿Cómo? ¿Qué patrón de herencia lleva el Tay-Sachs? Tay-Sachs disease, esto también es high yield y esto es autosómico recesivo. Tay-Sachs se hereda como autosómico recesivo. Ok, ya, ahí paramos. Aquí no hay que buscarle cinco patas al gato. Las demás obviamente son incorrectas. En el caso número 13, un lactante con hipopigmentación, retraso del desarrollo y olor a ratón. ¿Qué aminoácido debe eliminarse de la dieta? Triptófano, metionina, fenilalanina, isoleucina o treonina. Muchachito con olor a ratón. Y aquí vamos a sacar de la dieta la fenilalanina.
Esto es fenilketonuria, PKU, olor a ratón, hipopigmentación, retraso del desarrollo. El tratamiento es una dieta baja en ausencia de fenilalanina. Así que si sabemos que la fenilalanina, por un defecto de fenilalanina hidroxilasa, eso automáticamente descarta cualquier otra alternativa, cualquier otra opción. Fíjense cómo piensen esto lógicamente. Once you figure out, una vez tú determinas que es imposible que sea alguna otra cosa, ya, you move on to the next question. ¿Qué afirmación es correcta sobre errores congénitos del metabolismo lisosomal? Ya que lo mencioné, se debe a déficit de producto final o no afectan el sistema nervioso, se caracterizan por la acumulación de sustratos o siempre son dominantes o son reversibles sin tratamiento. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta sobre errores congénitos del metabolismo lisosomal? Lisosomal. O sea, también puedes atacar este tipo de pregunta sobre cuáles son incorrectas. Eh, se caracterizan por acumulación de sustrato. Tay-Sachs, por ejemplo, se presenta como un ejemplo de enfermedad lisosomal donde la degradación neuronal proviene de acumulación de sustratos no metabolizados. Así es que esto cae bajo la categoría de Tay-Sachs, enfermedades lisosomales. Piensen entonces en una acumulación. ¿Acumulación de qué? De sustrato. Eh, el quinceavo caso, el caso número 15. ¿Cuál asociación, si alguien te preguntara, ¿qué asociación es incorrecta? Marfanafibrilina, uno. Dos, osteogénesis imperfecta a colágeno uno. Lo que te estoy preguntando es cuál de lo que yo te estoy mencionando es un disparate. C, fibrosis cística con el canal de cloro. D, NF1 con activación del RAS. O E, PKU con fenilalanina hidroxilasa. Y si hemos estado pendientes a la discusión, lo que estoy es básicamente resumiendo todo lo que hemos discutido. Uno, la respuesta correcta sería NF1 con activación del RAS. Eso es un disparate, tal y como está escrita. ¿Cuál es la clave de interpretación? Perdóname, NF1, neurofibromina, es una GAP que inactiva RAS, pero en enfermedades la pérdida de esa actividad permite activación incontrolada del RAS P21. Por eso, si la opción NF1, la activación del RAS se entiende como NF1 activa RAS, es incorrecto. NF1 normalmente lo inhibe. La idea correcta, la premisa correcta sería pérdida de NF1 lleva a la activación del RAS. Las demás asociaciones están descritas correctamente. Marfan con fibrinina, osteogénesis imperfecta con colágeno tipo 1, fibrosis cística con el canal de cloro CFTR, lo discutimos anteriormente, y PKU, fenilalanina hidroxilasa. Esto básicamente yo lo que hice fue que resumí toda la discusión de hoy en una sola pregunta. ¿Vieron cómo se puede hacer eso? ¿Cómo resumimos toda la discusión del día en una sola premisa? Eh, ¿Cuáles son las perlas finales que hemos discutido hoy aquí? Pues alcohol, asocian alcohol con consumo de alcohol materno, con dismorfología facial, alteraciones conductuales, defectos del túnel de una neural a las 3, 4 semanas con una prueba de alfa-fetoproteína elevada, NF1, neurofibromatosis 1 con RAS desinhibido, Marfan con fibrilina no colágeno, fibrosis cística con el canal de cloro, defectos lisosomales con acumulación de qué, de sustrato,
Fenilketanurio, PKU con dieta sin fenilalanina. Estas son las perlas del día. Entonces, eh, si yo fuera a hacer un resumen como un tipo de bosquejo, eh, si quiero hacer un resumen de alto rendimiento en base a esta discusión, teratogenía y desarrollo, síndrome de alcoholismo fetal, hallazgos claves, pues microcefalia, labo superior delgado, puente nasal debajo, retraso del crecimiento, trastornos cognitivos conductuales, de impulsividad, la habilidad emocional. Eh, Recuerda que la dismorfología facial y el retraso mental leve es altamente sugestivo de alcohol como teratógeno. En los casos de defectos de tubo neural, momento crítico, recuerden 20 a 40 días por fecundación, fallo en el cierre del tubo neural, como en los casos de anencefalía, acrania y espina bífida. eh, Marcador de cribado sería un incremento en la alfa-fetoproteína materna, AFP. Todo defecto del tubo neural, señores y señores, vas a encontrar siempre un aumento en la alfa-fetoproteína en el suero materno. En los casos, enfermedades que afectan el tejido conectivo, como que la cámara se me está moviendo, perdón. Como en el caso de osteogénesis imperfecta, piensen en la proteína afectada, que es el colágeno tipo 1. Clínica típica serían fracturas múltiples con traumatismos mínimos, escleróticas azules, hipoacusia, se hereda de forma autosómica dominante, que es la más común. Y lamentablemente en muchos de estos casos se llama servicios sociales, se llama a la policía porque se sospecha que hay maltrato. Eh, Síndrome de Marfan, proteína afectada, fibrilina T1 o FBN1 con unas manifestaciones típicas sería una talla alta, alguien alto como el diantre, aracnodactilia, dedos bien largos, aneurisma, disecación aórtica, luxaciones del cristalino y se hereda de forma autosómica dominante. Una perla interesante aquí es que el Marfan es un problema de microfibrilas, no de colágeno. Interesante, ¿no? Eh, Hablamos de neurofibromatosis, neurofibromatomas, genéticas del cáncer, neurofibromatosis tipo 1, NF1 con la proteína envuelta, el GAP, proteína activada del GTP-ASA, GTP-ASA. ¿Qué hace esto? Inhibe el RAS, el RAS. En manifestaciones clínicas, neurofibromas, manchas de café con leche y nódulos de Lisch. LISH. Gen, pues, un supresor tumoral. Complicación maligna, lo discutimos, neurofibrosarcoma. Perla, perla, perla. NF1 es la pérdida de inhibición del RAS-P21. En cuanto a errores congénitos de metabolismo, mencionamos enfermedad de Tay-Sachs con una disminución de la exosaminidasa a través de un mecanismo de acumulación de sustrato no metabolizado, el GM2, manifestaciones clínicas con un deterioro neurológico progresivo, ceguera y muerte temprana. Herencia de forma autosómica recesiva. ¿Cuál es la perla? Enfermedades lisosomales, a mí me da con decir liposomales, lisosomales, equivale a la acumulación, no a un defecto de producto final. Eh, en los casos de PKU, fenilketonuria o fenilcetonuria, un defecto en la fenilalanina hidroxilasa. Cuadro clínico presenta retraso de desarrollo, olor a ratón, eso es bien, bien obvio. Hipopigmentación, tratamiento, eliminar la fenilalanina de la dieta. Tienes que sacar la fenilalanina de la dieta y problema resuelto. Eh, en cuanto a genéticas clínicas frecuentes, fibrosis cística, tienes la proteína envuelta, la CFTR, que está envuelta en el canal de cloro, dependiente del ATP.
Mecanismo de secreciones espesas, obstrucción lleva a obstrucción de conductos pancreáticos y eso conlleva a una disminución de enzimas digestivas. Manifestaciones clínicas, infecciones respiratorias recurrentes, esteatorrea, eso es clásico, y una prueba de cloruro en el sudor es positiva. ¿Qué perla podemos concluir con esto? Pues la esteatorrea en un niño más infecciones respiratorias equivale en a una insuficiencia pancreática. Qué chulo, ¿verdad? Anyway, hipercolesteremia, colesterolemia familiar. El nene que tiene el colesterol alto. ¿Qué proteína está envuelta? Receptor LDL, no el HDL. Datos clave. Colesterol total de sobre 600 miligramos por decilitro, santomas tendinosos y antecedentes familiares. Herencia, bueno, hablando de antecedentes familiares, pues la herencia es autosómica dominante. ¿Qué riesgo conlleva esto? Aterosclerosis precoz. Perlas finales para resumen de examen. Resumiendo toda esta ensalada, alcohol equals equivale a dismorfología facial más alteraciones conductales, defectos del tubo neural, 3 a 4 semanas más ATP, AFP, alfa-fetoproteína prueba elevada, NF1 equivale a RAS desinhibido, Marfan equivale a fibrilina no colágeno, fibrosis cística, piensen en el puñetero canal de cloro. El lisosomal es acumulación de sustratos, PKU, una dieta sin fenilalanina. ¿Ok? Con esto resumimos todos estos casos. Decidí atacar esto de forma distinta, hacerlo de una forma más engaging, por así decir. Eh, si quieren, pues me envían un mensaje y yo les puedo enviar un documento con un buen resumen de todo esto. Eh, si voy a discutir detenidamente los casos, por ejemplo, en el caso de el niño de 4 años ingresado en el hospital con neumonía y dificultad respiratoria, si yo fuera a hacer una pregunta USMLE, eh, el caso sería un poquito más complejo y para eso voy a hacer una grabación aparte. Voy a discutir los últimos 4 casos eh, de forma separada. Aunque creo que todavía me da tiempo. Déjame ver. Sí. Vamos a formular una pregunta tipo USMLE con esta pregunta. Niño de 4 años ingresado en el hospital con neumonía y dificultad respiratoria. Las enfermeras informan que las evacuaciones intestinales del niño son grasosas y tienen un olor fétido. Apestan. La prueba del cloruro de sudor es positiva. ¿Cuál de los siguientes mecanismos de enfermedad es la causa más probable de la esteatorrea del niño? En base a lo que discutimos ahorita. A. Ingesta dietética anormal. B. Sobrecrecimiento bacteriano. C. Hiperbilirrubinemia con Kernicterus. D. Falta de secreción de enzimas pancreáticas. O E. Obstrucción causada por el hilio meconial. Lo discutimos ahorita. Esto es una falta de secreción de enzimas pancreáticas. Diagnóstico de fibrosis cística. La fibrosis cística se caracteriza por las mutaciones en el canal del cloruro de CFTR, lo que produce ¿qué? Secreciones espesas y viscosas. ¿Dónde? En el páncreas, estas secreciones obstruyen ¿qué? Los conductos pancreáticos. ¿Y qué hace eso? Impide la liberación de ¿qué? De enzimas digestivas. ¿Y eso qué? ¿Quiénes son esas enzimas? Lipasa, proteasas y amilasas, que se supone que vayan al intestino delgado. Como consecuencia, ¿qué pasa entonces? Las grasas no se digieren adecuadamente, se produce esteatorrea con heces bien grasosas y voluminosas y malolientas, bien apestosas, y la prueba de cloruro de sudor positiva es diagnóstica de fibrosis cística.
Caso número 12. Si vamos a cubrir los casos o preguntas desde la última vez que nos reunimos. El paciente que describí anteriormente presenta mutaciones en el gen que codifica cuál de los siguientes tipos de proteína. A, el canal iónico de membrana; B, proteína de transporte mitocondrial; C, ATPasa del sodio potasio; D, proteína de transporte nuclear; o E, receptor de tirosina quinasa. Y creo que ya lo mencioné, ya lo mencionamos en en el repaso, canal iónico de la membrana, porque lo dijimos, fibrosis cística, el diagnóstico es el afectado, fibrosis cística, CFTR, Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator. Eso es lo que quiere decir el CFTR. Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator, que codifica a qué? A un canal de cloro dependiente de quién, de ATP, que se localiza ¿dónde? En la membrana celular de células epiteliales. Y la disfunción de esta provoca disminución en la secreción del cloro, aumento en la reabsorción del sodio y agua, secreciones espesas en el pulmón y páncreas e intestino. Y esto explica tanto las infecciones respiratorias recurrentes como la insuficiencia pancreática. ¿Ok? Pregunta 13, caso 13, un niño de 10 años presenta santomas. El caso de los santomas en las superficies extensoras de los antebrazos, los estudios de laboratorio muestran un colesterol sérico de 820 miligramos. La madre y el abuelo materno del niño también tienen colesterol sérico elevado. Este paciente probablemente tiene mutaciones en el gen que codifica cuál de las siguientes proteínas involucradas en el mecanismo de los lípidos. Ya lo discutimos ahorita, no es ApoE4. Opción B, hidroxilasa del colesterol; C, proteína del trasponte de kilomicrones; D, receptor de lipoproteína de alta densidad, LDL; E, receptor de lipoproteína de baja densidad, o digo, HDL o LDL. ¿Cuál sería? ¿La D o la E? Sería la E, el receptor de lipoproteínas de baja densidad, el LDL. Y esto es hipercolesterolemia familiar. Este trastorno lo vas a heredar de forma autosómica dominante, lo dijimos ahorita, y se debe a mutaciones. ¿Dónde carajo? En el gen del receptor LDL. ¿Encargado de qué? De eliminar el colesterol. O el LDL, el colesterol LDL de la sangre. ¿Cuáles son las características clínicas claves? Colesterol total extremadamente alto, sobre 600, síntomas tendinosos y cutáneos, antecedentes familiares, como en el caso del abuelo y la otra, y quién era la mamá o el papá, no me acuerdo bien. Déjame ver. Mm. La madre y el abuelo materno. Riesgo elevado de arteriosclerosis precoz o infarto, y la falta de captación del LDL por los hepatocitos provoca una acumulación masiva, bien cabrona, de colesterol en la sangre. Y en el último de los casos, ya que es el caso de la eh, fenilalanina, un niño de 10 meses que fue adoptado de un orfanato en en Europa del Este, Eastern European, acude para una exploración física. Sus padres creen que no está alcanzando los hitos de desarrollo. El niño tiene piel clara y cabello rubio. Precioso el niño, ¿no? En la exploración física se detecta un olor a ratón. Los estudios de laboratorio, y no es porque el nene esté durmiendo con ratones, los estudios de laboratorio demuestran un error congénito del metabolismo de los aminoácidos. Para prevenir el retraso mental, este paciente debe seguir una dieta específica que carezca de qué, de cuál de los siguientes aminoácidos. Y si tú no escoges fenilalanina, perdimos el tiempo aquí, yo me voy a retirar, me voy a dedicar a fumar marihuana. Broma. A, isoleucina; B, metionina; C, fenilalanina; D, treonina; E, triptófano. Lo hemos discutido ya, llevamos como media hora en esto, fenilalanina. Esto es fenilketonuria, PKU. La fenilketonuria es un error congénito del metabolismo causado por deficiencias de la fenilalanina e hidroxilasa, que es la enzima que convierte fenilalanina en ¿quién? Tirosina. Parece más una pregunta de hecho, esto puede ser una pregunta de bioquímica, es riquísima. Consecuencias. Esto lleva a una acumulación de fenilalanina y metabolitos tóxicos, daño neurológico progresivo, retraso del desarrollo, olor
característico de ratón o a moho. Si te dicen moho, el nene huele a moho también. El tratamiento consiste en una dieta estricta baja en fenilalanina iniciada precozmente para prevenir el retraso mental irreversible. Con eso terminamos nuestra sesión del día. Espero que les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse, denle like. Si no, pues, gracias por haber venido de todos modos. Supongo que entonces encontrarán a alguien haciendo repasos en español de forma más dinámica y menos aburrida que yo. Sin nada más al particular, nos veremos la semana que viene cuando vamos a cubrir los temas de microbiología. Volvemos a la microbiología la semana que viene, ¿ok? Gracias por su atención y que tengan un fin de semana excelente. Chao, chao a todos.